Hoy nos metemos de lleno en un texto antiguo que, la verdad, tiene una vigencia que asusta. El capítulo 7 del libro de Amos. Normalmente, cuando pensamos en los profetas, pues nos imaginamos grandes discursos, multitudes. Pero los materiales que tenemos para el análisis de hoy nos muestran que este capítulo es distinto. Es como si la cámara girara, ¿no? Y nos mostrara lo que pasa entre bastidores. Totalmente. Es un capítulo que cambia el ritmo por completo. Pasamos de las denuncias públicas a una serie de visiones muy íntimas que tiene Amos, casi un diálogo privado con Dios. Ajá. Y de ahí, de repente, a un cara a cara brutalmente personal con el poder religioso de la época. Los análisis lo describen como un vistazo al proceso judicial divino en tiempo real, con toda su tensión. Y en esa tensión es donde está lo interesante. Vemos a un profeta que no es un fanático del castigo, sino que ruega por su pueblo. Vemos a un Dios que escucha y es paciente, pero que también tiene un límite. Exacto. Y vemos a un sacerdote que se ve atrapado entre su fe y su lealtad al poder. Exacto. Se explora esa línea finísima entre la misericordia y la justicia. ¿Hasta dónde puede llegar la paciencia? ¿Cuándo una advertencia se convierte ya en una sentencia final? Pues esa es nuestra misión en este análisis, desentrañar esas tensiones. Nos vamos a centrar en las dos grandes partes del capítulo, que marcan el ritmo de todo. Primero, esa secuencia de 3 visiones que van subiendo de intensidad de una forma muy deliberada, y segundo, el conflicto abierto que esas visiones provocan. Así que, si te parece, empecemos por el principio. Ok, vamos a desgranar esto. La primera visión que nos presentan los textos es la de las langostas. No es una imagen sutil, ¿verdad? ¿Qué va? Un enjambre que amenaza con arrasarlo todo. ¿Qué es lo que la hace tan potente en este contexto? Es que es devastadora porque ataca en el momento más vulnerable. Los materiales explican que estas langostas aparecen justo para devorar la segunda cosecha. La segunda. Sí, la que crecía después de que la primera se usara para pagar los impuestos al rey. Era literalmente la cosecha de la que dependía la gente para sobrevivir. Ostras, claro. Así que no es solo un desastre natural, es un golpe directo a la yugular económica y social del pueblo. Claro, es un juicio que se siente muy real, muy a pie de calle. Pero lo que me parece increíble no es la plaga en sí, sino la reacción de Amós. En lugar de decir, por fin, se lo merecían, hace todo lo contrario, se pone en medio. Y su argumento es fascinante, ¿no? Dice, Señor, perdónalos porque son inocentes o porque han aprendido la lección. No. No, Su ruego es, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Apela a la debilidad de Israel, a su fragilidad. Es un acto de empatía tremendo. Le está diciendo a Dios, en esencia, son demasiado frágiles para soportar esto. Por favor, ten compasión. y funciona. El texto dice que Dios se arrepiente y detiene el juicio. Eso ya de entrada nos dice mucho sobre el tipo de diálogo que está ocurriendo. No es un monólogo divino. Para nada. Demuestra que la intercesión es real y efectiva. Dios está abierto a la persuasión, está en una relación con el profeta. No es un destino ciego e inamovible. Pero la advertencia ya está sobre la mesa y la cosa no ha hecho más que empezar. Porque la segunda visión sube la apuesta considerablemente. Pasamos de las langostas a una visión de un fuego consumidor. Un fuego tan intenso que los textos dicen que devora el gran abismo, las fuentes de aguas subterráneas, y empieza a consumir la tierra misma. La imagen es de aniquilación total. Es una escalada clarísima. La langosta ataca el sustento, pero el fuego amenaza la existencia misma de la tierra. Es un juicio mucho más fundamental. Y lo que es realmente notable es ver la reacción de Amós. Repite exactamente la misma frase, palabra por palabra. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Casi como un mantra desesperado, ¿no? ¿Es una fórmula o es que no tiene otro argumento al que aferrarse? Yo creo que es lo segundo. Es la expresión de un profeta con el corazón roto, que se aferra a lo único que funcionó la primera vez. La compasión de Dios por la debilidad de su pueblo. Y, de nuevo, Dios cede. Los análisis que manejamos destacan mucho este punto. No es un Dios impaciente y colérico. Está dando oportunidades, una tras otra. Está mostrando una paciencia casi infinita. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque después de 2 juicios detenidos, la tercera visión lo cambia todo. No es una plaga, no es un desastre natural, es una herramienta, una plomada de albañil,
¿Por qué este cambio tan drástico de imagen? Porque el significado cambia por completo. Las langostas y el fuego son juicios destructivos, pero en cierto modo externos. La plomada es un instrumento de diagnóstico. Es una herramienta que no destruye sino que mide. Revela la verdad de una estructura. Un constructor la usa para ver si un muro está perfectamente vertical o si está torcido y en peligro de derrumbe. O sea que Dios pasa de amenazar con derribar el muro a simplemente acercarse a él con una herramienta para medirlo y decir, vamos a ver cómo está esto de verdad. Exactamente. La plomada simboliza el estándar absoluto de Dios, su ley, su justicia. Es la línea perfectamente recta contra la cual se mide todo lo demás. Y cuando Dios pone esa plomada en medio de su pueblo Israel, el veredicto es implícito. El muro está torcido. La nación está estructuralmente corrupta, desviada de los cimientos. Y entonces llega la frase que hiela la sangre. Dios dice, no le pasaré más. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué significa exactamente no le pasaré más? ¿No lo perdonaré más? ¿No lo ignoraré más? Significa no lo pasaré por alto nunca más. Es el fin de la tolerancia. Las dos intercesiones anteriores fueron actos de pasar por alto el pecado en favor de la misericordia. Pero la plomada revela que el problema no es una grieta superficial, es un fallo estructural. El edificio está condenado. Y lo más revelador de todo es que, esta vez, Amós no dice nada. Se queda en silencio. Se queda en silencio. Y ese silencio es atronador. Es como si el propio profeta, al ver la evidencia de la plomada, entendiera que ya no hay nada que decir. La justicia es ineludible. Se ha cruzado un punto de no retorno y la sentencia es final. El tiempo de la intercesión ha terminado. Y esa sentencia ya no es una metáfora, ¿eh? Se traduce en consecuencias muy concretas. La destrucción de los centros de culto idólatra y, lo más explosivo, el anuncio de que Dios se levantará con espada contra la casa de Jeroboam. Un mensaje que ataca directamente al poder político. Y claro, un mensaje tan directo contra la Casa Real no iba a pasar desapercibido. Era solo cuestión de tiempo que el sistema reaccionara. Y reacciona con toda la fuerza, ¿no? Ahí es donde entra en escena Amasías, el sacerdote principal de Betel, y pasamos de las visiones privadas a un enfrentamiento público en toda regla. Es el choque de dos mundos. Amasías oye esta profecía y su primera reacción no es espiritual, no es de quizás deberíamos examinar nuestra conciencia, para nada. Su reacción es puramente política y de autoprotección. Inmediatamente envía un mensaje al rey Jeroboam II. Y el mensaje es una obra maestra de la manipulación. No se limita a informar, sino que presenta a Amós como un conspirador, como un terrorista. Dice que Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Lo pinta como una amenaza existencial para el reino. Y fíjate en el detalle clave de su manipulación. Al citar la profecía, la retuerce sutilmente. Le dice al rey, Amós ha dicho, Jeroboam morirá a espada. Pero eso no es lo que Amós dijo. Los textos nos dicen que la profecía era contra la casa de Jeroboam, contra su dinastía. Ah, claro. Amasías lo convierte en una amenaza de muerte personal y directa contra el rey. Sabe perfectamente que eso provocará una reacción mucho más visceral y violenta. Entiendo el análisis, pero, a ver, viéndolo desde la perspectiva de Amasías, ¿no podría argumentar que simplemente estaba haciendo su trabajo? O sea, desde su punto de vista, un tipo de Judá, del Reino del Sur, llega a su santuario a predecir la caída del rey. Suena a sedición. ¿Es pura corrupción o hay también un sentido del deber, aunque sea mal enfocado? Esa es la pregunta clave y lo que hace al personaje tan complejo. No es un villano de caricatura. Desde su óptica, él es el guardián de la estabilidad. Y su siguiente acción nos lo deja clarísimo. Después de alertar al rey, se enfrenta a Amós y le dice: Vedente vete, huye a tierra de Judá y come allí tu pan. Lo está expulsando y de paso insultando. Vete a ganar la vida a otra parte. Exacto. Lo llama vidente, que en este contexto suena despectivo, como si fuera un adivino a sueldo. Y la justificación que le da es reveladora. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. No dice santuario de Dios. Para Amasías, la religión es una institución del Estado. El templo es propiedad del rey, un instrumento para mantener el orden. La verdad de Dios es secundaria frente a la estabilidad del reino. Y me fascina la defensa de Amós.
Es una de las declaraciones de identidad más potentes que he leído. Responde, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. ¿Qué quiere decir con eso? Está negando ser un profeta. No, está rechazando la etiqueta de Amasías. En esa época existían gremios o escuelas de profetas profesionales. Hijo de profeta a menudo se refería a un miembro de estos grupos. Amós está diciendo, yo no pertenezco a vuestro club, no me he formado en vuestras instituciones, no cobro por esto, no soy un profesional de la religión. Y para dejarlo aún más claro, reivindica su origen. Totalmente. Dice, soy boyero y recojo higos silvestres. Se define por su trabajo secular, es un hombre de campo, un trabajador, y con eso establece de dónde viene su autoridad. No viene de un título, ni de una escuela, ni de una institución religiosa, viene de otro sitio. Lo dice sin rodeos. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es la defensa definitiva contra la acusación de tener intereses ocultos, ¿no? Es como si hoy un científico publica un estudio polémico, y cuando le acusan de estar financiado por intereses ocultos, responde, yo no trabajo para nadie, simplemente sigo los datos a donde me llevan. Amós está diciendo, mi única lealtad es con quien me llamó, no puedo callarme. Precisamente. Su obediencia es a Dios, no al rey ni al sistema religioso. Y esa autoridad divina es la que le da el poder para hacer lo que hace a continuación. Amasías le ha ordenado callar en nombre del rey. Pero Amós le devuelve la jugada. Y se la devuelve con creces. Desafiado a callar, Amós pronuncia una sentencia personal, directa y absolutamente devastadora contra el propio Amasías. Uf. Es un giro de poder impresionante. Y la sentencia es terrible porque ataca todo lo que Amasías valora, su familia, su estatus y su tierra. Le dice, tu mujer será humillada públicamente por los invasores, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra será repartida, y tú mismo morirás en el exilio, en tierra inmunda, lejos del altar que creías controlar. Es un juicio poético y brutal. Y para rematar, conecta ese juicio personal con el nacional, repitiendo la profecía original que Amasías intentó silenciar. E Israel será llevado cautivo de su tierra. El mensaje es clarísimo. Brutalmente claro, intentar silenciar al mensajero no solo no detiene el mensaje, sino que lo acelera y lo personaliza. Al oponerse a la palabra de Dios, Amasías se ha puesto a sí mismo y a su familia directamente en la trayectoria del juicio. Vale, después de este choque de trenes, si damos un paso atrás, ¿qué grandes temas nos quedan sobre la mesa? Me parece que el primero, y más evidente, es el poder de la oración. Vimos a Amós detener dos catástrofes. Sin duda, la oración intercesora es presentada como algo increíblemente poderoso, capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Pero el capítulo también nos muestra su límite. No es una carta blanca. Frente a una corrupción estructural y una obstinación persistente, llega un punto en que la oración por misericordia da paso a la necesidad de justicia. Y esa justicia se mide con un estándar absoluto, que es el segundo gran tema, la plomada. La idea de que existe una verdad objetiva, una línea recta moral que no se dobla para adaptarse a la cultura, al poder o a la conveniencia. Y eso choca frontalmente con la figura de Amasías, que representa el tercer gran tema, la religión institucionalizada al servicio del poder. Para él, la institución, la estabilidad y la lealtad política están por encima de la verdad incómoda que trae el profeta. La corrección divina es una amenaza que hay que gestionar y, si es necesario, silenciar. Lo que nos lleva al propio Amós, que es su contrapunto perfecto. Un hombre sin credenciales, sin título, un simple trabajador del campo cuya única autoridad es haber escuchado y obedecido una llamada. Lo fascinante aquí es ese recordatorio constante que presentan los textos. Dios no parece necesitar a los expertos, ni a los profesionales de la religión, ni a la élite. A menudo su voz irrumpe desde los márgenes, a través de gente corriente dispuesta a decir la verdad sin importar el coste. La autoridad de Amós no reside en quién es él, sino en quien le envía. Y todo este conflicto, que ocurrió hace miles de años, nos deja con una pregunta final que resuena con una fuerza tremenda hoy en día.
Así es, el choque entre Amós y Amasías plantea un dilema fundamental. Amasías, desde su perspectiva, acusa a Amós de ser un radical, un conspirador, cuyo mensaje desestabiliza el reino y amenaza la seguridad nacional. Amós, por su parte, se defiende diciendo que no tiene una agenda política, que simplemente está obedeciendo un llamado divino que no puede ignorar. La verdad contra la estabilidad. Noticias desde dentro y desde fuera, ¿cómo podemos distinguir entre un Amós, alguien que habla una verdad incómoda pero necesaria para la justicia, y alguien que simplemente busca socavar la estabilidad por intereses propios o por pura ideología? Y quizás la pregunta más difícil de todas, ¿quién en última instancia tiene la autoridad para colocar la plomada hoy y decidir qué está derecho y qué es irremediablemente torcido?